empezamos grabando aquí en un caserío mítico, de hecho es donde yo vivo y es los caseríos de la Carrasca. Empiezo explicando aquí uno de los aljibes. En la Carrasca hay 5 aljibes y uno de los aljibes es este, es un aljibe de cúpula, y explico porque menciono mucho tanto en los escritos como en los documentales que este es el típico brocal que más se hacía. Había varias formas de hacer los brocales, algunos tenían 2 aguas, algunos a un agua sola, pero este tipo, el que tiene 4 aguas piramidal y una repisa de ladrillo, enlucido y con los filos hechos. Normalmente había muchos que tenían una veleta y una cruz, o una cruz solo, o una piedra en punta arriba. Este lo ha perdido porque en algún momento lo perdería y no se haría, o porque no se puso desde el principio. Pero bueno, empezad diciendo que este brocal era el brocal típico que más se hacía en los aljibes, tanto de cañón, de botella y de cúpula. Y bueno, como estamos en la Carrasca, pues presento a mi vecino Juan Andrés, que lo menciono muchas veces porque es una de las fuentes orales que tengo, y aparte desde siempre hablamos del secano y de las cosas del terreno. Hola. Bueno, pues Juan Andrés, nos Hola. gustaría que nos dijeras mucho sobre los aljibes que aquí hubo, cómo se dieron, sobre todo la política social que había, el uso, de cómo se estructuraba la Carrasca. Muy bien, pues nada, pues aquí lógicamente las casas tenían que tener un aljibe si querían vivir, porque sin agua no hay vida. Eso es algo que aunque hoy día no se valoren, pero gracias a los aljibes estamos nosotros aquí. Y no se conocen fuentes, que haya fuentes manando agua, que No, aquí no, era aljibe o aljibe. aquí no hay fuentes. Ahí detrás había un pequeño pozo que yo he conocido el brocal, pero que ya mi padre no le conoció agua, estaba seco. O sea que aquí la única fuente de agua eran los aljibes. Y posiblemente sería salobre. Sí, claro, aquí los aljibes, había otro en el caserío de los Pilones, ahí a un 700-800 metros de aquí, que ese a mí me contaba mi padre que cuando los aljibes se iban a agotar, que se agotaban lógicamente porque los ciclos de sequía aquí son más largos que los ciclos de lluvia, no de ahora, de siempre, pues tenían que coger el agua para las ovejas y las mulas y los caballos de ese pozo. Muy bien. Y bueno, menciónanos los 5 aljibes, los que pertenecían a estas casas y cómo se estructuraban, porque aquí había como de 15 a 20 viviendas. Un poco menos, aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6... En este caserío eran 7, 8 viviendas, En la, en la Carrasca de arriba. en la Carrasca de arriba. Y entonces aquí tenemos 2 aljibes, que como podrás ver está este, que es el aljibe nuevo de la Carrasca, y aquel que es el aljibe viejo. Luego tenemos el aljibe de la Almazara, y ahí abajo está el aljibe de la Carrasca. En el molino está el aljibe del Sastre, que es un aljibe, ese se usaba sobre todo pues para abrevaderos de ovejas. Y luego la otra casa de allí que también tenía un aljibe. Pues aquí mismo tenemos los dos más típicos, el de cúpula y el de cañón. Aquí de la constancia de cuándo se hicieron no hay ninguna, no sabemos de cuándo se construyeron. Sí que este tiene una inscripción dentro, del año 1922, de una restauración que se hizo. Si quieres podemos verla. No sé yo si se va a grabar o no, por el tema de la luz, pero si quieres abro Sí, abrimos, y la seguro vemos. que sale porque ya grabemos el de los García y cuando la cámara entra, graba. Entonces, igual tenemos suerte y... Aquí hemos tenido la suerte que se han llenado los aljibes con esta lluvia. Están hasta arriba. La inscripción está allí. No sé si la ves. No sé si
poner un poco más de luz, ¿eh? Está al fondo, ¿no? Sí. Eso de ahí. Si no, yo me la sé de memoria. No sé si se está grabando porque da el sol, pero bueno. Luego lo comprobaremos a ver si suerte. Ahí la tiene. Sí. Ahora. Por si no fuera elegible, ¿la puedes mencionar? Pues más o menos viene a decir, ignoro cuándo te hicieron porque curiosos no fueron, pero cuando te arreglamos no. Y te arregla en el 22 yo José García Moreno. José García Moreno era de aquí de Los Paganes, era un hombre que era albañil. Yo conozco a sus bisnietos, he conocido a sus nietos, o sea que viven en Fuente Álamo. O sea que aquí se conoce a la gente. Y luego si quieres podemos ver el otro está... Aquí hay que tenerlo todo asegurado, que hay muchos niños. Entonces ahora mismo están conectados por la misma boquera. Sí, la los boquera dos. es la misma. El sobrante de este aljibe viene a este brocal y entra aquí. Y luego el sobrante de este aljibe va al huerto y además eso lo tengo en la escritura. Pero desde la gatera. Sí, Aquí ese tablacho es simplemente una rejilla para que no entren animales, sí, ¿no? sí. No es para corte de agua. No, no, no. ¿Y aquí en algún momento hubo separación de agua o, No, no. entra todas? Que yo sepa, yo lo conocí así. El agua entra por allí hasta el aljibe grande. Este es más grande. Este tiene unos 150 metros cúbicos, lo tengo cubicado. Y este tiene entre 90 y 100. 90 y 100. Entonces, se llenaba primero este aljibe, luego este y el sobrante a los huertos. Y el sobrante al huertecico, el Sí. huertecico del aljibe, que lo menciono yo mucho. Eso era otro accesorio que tenían los aljibes. Los aljibes siempre tenían para el sobrante, tanto del partido que había antes del aljibe y de la gatera, hacia un bancalico, que en ese bancalico se podía hacer hasta cuando llovía hortaliza de secano. Siempre solía haber arbolea, como un limonero, como algún granado, como alguna higuera, y ese bancalico pues era muy recurrido. De hecho, yo recuerdo casi todos los aljibes que recuerdo de pequeño tener ese bancalico. Aquí vemos los aljibes cómo están conectados. La gatera del de cañón vierte por una boquera al aclarado y al otro aljibe, al aljibe de cúpula. Aquí generalmente este aljibe más grande, como puedes ver, están los pilones de las ovejas, se solía usar para darle de beber a las ovejas. Esto es una cosa muy interesante, porque aquí, como está cerrado, que esto no estuvo siempre cerrado, pues no se los han llevado, y aparte que como son de obra Bueno, no se los llevan. estos son de obra, los de piedra se los llevaron. De hecho, allí en el aljibe del molino lo he conocido yo, pero desapareció. Eso es un gran expolio que ha habido, que los pilones, que son los abrevaderos del ganado, al ser de piedra, pues en algún boom de jardinería o en algún boom de románticos, pues se los llevaron todos. Y los campos pues están expoliados, tanto de pilones como de pilas, como de trillos si había alguno, como de rulos. Y aquí tenían dos, porque aquí se le daba de beber al ganado. ¿Era ocasional o era, No, es que era común? esta era la tenada del ganado. Aquí había una tenada de ganado. Otro concepto que había antes, un corral con un cobertizo se llamaba una tená. Si quieres te lo abro, pero vamos, ahora mismo pues está con agua. Este brocal, como lo vemos, tiene otra estructura. Y mantiene la polea de madera. Sí.
Hostia, esa es más rara todavía. Qué guapa. Esa polea es más rara todavía. Es de madera. Qué guapa. Bueno, la boquera viene por allí. Como siempre digo, Allí. los aljibes de cañón van en el flujo de la escorrentía. ¿No ves? Aquí se ve la bóveda de piedra. Aquí estamos sobre la bóveda de piedra. Entonces, venía la boquera, vertiente, boquera. Ahí muchas veces había un partido. Este aljibe no tienen partido ahora mismo, no sabemos si en algún momento los tuvo. Aclarado, una acequia hacia la entrada. Como digo, el aljibe de cañón va en sentido de la vertiente. Y lo último se ponía el aclarado, digo el brocal, siempre cuando entraban aguas, las aguas más turbias estaban allí estarían más claras. Eso daba pie a que unos días antes pudiera sacar más agua. Si pones el brocal aquí, estaría siempre sacando aguas turbias. Eso es una cosa que también lo mencionan mucho los romanos. Cuantos más balsas de decantación y más largura tenían los aljibes, aguas más limpias y aguas con mejor sabor. Uno de los autores romanos que se extiende mucho en eso es Plinio el Viejo, perdón. Y aquí tenemos eso mismo que se daba. Pues aquí todavía en estos patios todavía hay otro aljibe, al que le llaman aljibe de la Almazara. Estamos viendo dos y vamos a ver un tercer aljibe. Si quieres Son 5 aljibes los de la Carrasca. lo podemos ver por aquí fuera o pasamos dentro. El brocal da adentro, El volcán está dentro. pues habrá que enfocarlo desde fuera y luego... Pues mira, desde fuera. Dos cosas interesantes que se daban mucho. Uno, que se hacía el aljibe fuera, pero daba adentro de unos habitáculos o dentro de unos patios. Y ahí tenemos el brocal como da dentro de la almazara, porque eso es una almazara. Y otra cosa, este aljibe tenía la misma política que cuando expliquemos el de la finca del Regañao en un documental, que recogía agua de extensiones pequeñas como eran estas eras y estos ejidos. Por aquí habría una huera, de hecho por aquí se mantiene todavía la hondura y por aquí sigue recogiendo agua de lo que es esta planicie. A diferencia de los otros dos que recogían agua por una boquera que se llama la boquera de los aljibes de la Carrasca, que es una boquera que viene de kilómetros y recogiendo vertientes. Pues podemos pasar dentro y ver el brocal por dentro. Por aquí. ¿Has visto cómo se mantienen aquí los clavos que vimos el día de los Milanos? Los clavos de madera, colgando cosas, fíjate, colgando una cántara, los cachuleros, una cestica, una polea, que esto está igual que lo hacían los antiguos, los aparejos de las mulas. No, la cuestión de para qué servían estos clavos era exactamente para esto. Santiago, ¿y por qué no tienen horno ni olla? Horno creo que sí hay por algún lado. Sí. A lo mejor ese es el horno. Esto no, eso esto es para es eso es para la miel.
¿Esto era para la miel? Esta de esas que tenía agujeros por debajo. Sí. Aquí hay una cosa muy interesante. Antes se arreglaban las vasijas. Se le ponía estas lañas y se le daba una capa de yeso o de algo para que no saliera. Esto le daba la fuerza y la impermeabilidad se la daba el yeso o lo que le pusiera. No sé si también se le ponía arcilla. Pero yo me acuerdo en casa de mis abuelos, todas las vasijas tenían lañas. Esta es una que tiene un orificio. Esta se utilizaba para unas cosas diferentes a otras tinajas. Eso era para decantar la miel. Decantar la miel. Sí. Eso se ponía unas cañas y una cosa de esparto. Y ahí se soltaba el panal, se depositaba. Y ya iba desprendiendo la miel que salía por ese agujero. Y eso duraba y duraba, ¿no? Porque estaba ahí. Claro, se iba hasta que se vaciaba el panel. Los cachuleros. Mi abuelo hacía cachuleros. Que por aquí le llaman caracoleras mucha gente. Sí, pero cachurero es lo que más se usa. Bueno, vemos el brocal de la almazara. Mercedes 210. Ahí es que no llego. Bueno, vamos a abrir ahí un poco. Haya más luz, que no llego la llave. Bueno, aquí tenemos todos los aparejos de una almazara que estuvo funcionando hasta el último momento y lo tienen todo. Todo, está completa. Esta ya era de las modernas, que no era de la... No era, bueno, esto era de mula y ya se transformó a eléctrica en el año 1956, cuando vino aquí la luz. Pero entonces cuando era la de mulas, ¿qué pasaba? No, Por ahí, no, es que entonces estaba aquí en el centro el rulo. Ah, que hubo una modificación. Sí, se modificó. El aljibe no, el aljibe es el mismo, desde que se construyó la almazara, que no lo sabemos exactamente, pero se construyó entre 1780 y 1810 aproximadamente, o 1815. El aljibe. En la almazara, La almazara. y por lo tanto el aljibe. Pero es de finales del siglo XVIII. Porque este cuerpo era para almazaras, no No, se no. hizo primero para otra cosa y después se puso la almazara. No lo sabemos. No se sabe. Pero vamos, en principio aquí se construyó para hacer una almazara. Que si quieres pasar por aquí, que aquí tenemos el aljibe. Aquí lo que pasa es que no hay luz. Esto es una medida de grano. Esto es muy interesante, porque esto era... No sé si... Esto era un celemí, un medio celemí. Sería un celemín. Estas son las medidas que utilizaban. Esto lo cargaban de grano y esto pues se vendía, tantos celemines. Y para la siembra igual, compraba esto y esto es lo que he explicado algunas veces que correspondía la vasija esa con los metros que se extendía. De hecho había una vasija muy parecida a esa, pero que tenía una pared inclinada, que le llamaban la fanega, y esa correspondía en este territorio a sembrar 6.600 metros. En otros sitios que ponían el grano más junto, correspondía a menos cantidad de terreno. Pero la fanega cúbica era la misma. Era una medida de volumen que trasladaba su equivalencia a la superficie. Y aquí está el brocal del aljibe. ¿Sale o está muy oscuro? Igual si lo ilumináis un poco.
duele el qué? Este es el brocal que hemos visto integrado en la pared y desde este lado teníamos la puerta. Porque la almazara necesitaba agua para su funcionamiento. Por eso tiene el aljibe. Para la molturación de la aceituna y para el prensado. Mira, esto le llamaban cofines, ¿no? Sí, Aquí se ponían capas. Esto, una capa de morturación. Otro de estos y así, uno con otro, uno con otro. Y luego la prensa, los prensados y salía el aceite. Y están aquí todo el juego de cofines. eso es de esparto. Ahora dicen que esto es contaminante. En las almazaras que todavía se mantienen con prensas no pueden usar esparto, tienen que usar cofines de nylon. El plástico no es contaminante, pero el esparto sí. Es lo que tengo entendido, ¿eh? Sí. Estamos viviendo una locura. Esto es un polipasto. Sí. Eso era para subir el... Qué interesante, un polipasto de los antiguos, con dos poleas. Y esto se conjuntaba con otra polea, ¿no? Sí, eso te explico cómo funcionaba. Está aquí. Esta era una parte y ahí arriba estaba otra polea. ¿No ves el gancho? Sí. Entonces, por ese agujero que se ve ahí, cuando se prensaba, se ponían los cofines de esparto con la masa de aceituna. Entonces, esta vagoneta, ese pistón estaba abajo y esta vagoneta se metía dentro. El pistón con la bomba aquella, por presión de agua, por eso te digo que una almazara necesita agua para muchas cosas, sin agua no funcionaba. La bomba hidráulica levantaba el pistón con toda la vagoneta y prensaba ahí. Y entonces el eje este se metía por ese agujero que ves ahí y se enganchaba a la polea que había ahí, que estaba unida a ese. Bueno, la polea la ves ahí arriba. Sí, la polea está allí. Está ahí arriba. Y el gancho se enganchaba aquí. Entonces se tiraba para sacar este émbolo, se sacaba por arriba para terminar el prensado. Porque luego, una vez prensada, volvía a bajar y ya había que quitar los cofines, pero claro, no podías sacarlos por arriba. Había que quitar esto para sacarlos lateralmente. Entonces prensaba hacia arriba. Hacia arriba, claro. Yo me creía que prensaban hacia abajo. No, Hacia arriba. estas prensaban hacia arriba. Esta almazara estuvo en funcionamiento hasta el año 1990, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Sí, que estuvo reciente. Y con el juego de una polea y dos en el polipasto, hacían mucha más fuerza y podía, a lo mejor dos personas o una persona sola se valía. Una sola. Con una y las tres poleas, levantaba eso. Sí. Y luego la presión para el prensado lo hacía El pistón. el pistón hacia arriba. Sí. ¿Y qué es lo que comprimía el agua para darle fuerza al pistón? La bomba esa. Ah, la bomba aquella. Sí. Y luego el agua del aljibe también se usaba para lavar. Bueno, se usaba en primer lugar aquí. La molienda. No sé si lo ves. Ahí ves esa manga. Sí. Eso es una manga que iba echando agua para que la molienda fuera más suave. Luego aquí dentro, esto es una batidora, también llevaba un circuito de agua caliente, pues la caldera está ahí. El agua del aljibe se iba a la caldera y ya se distribuía para la molienda, para la batidora y para la bomba hidráulica. Y aparte también se lavaba, cuando se prensaba, se le echaba agua caliente para que el aceite pues despegara mejor. Entonces eran tres procesos, ¿no? El triturado, El batido el batido y luego el y prensado. el prensado. ¿Ahora también son tres procesos en la almazara? Sí, Ahora hay una centrifugadora, ¿no? sí, realmente es lo mismo. Lo que pasa es que ahora es más moderno. Ahora en vez de molienda de rulos, pues
son martillos de acero que unas van por molturación y otras por corte. Y ya se pasa a una batidora, digamos, como esto, que ahí ya pues... Y luego, por último lugar, está la centrifugadora, que es el equivalente a la prensa, donde ya pues desprende el aceite y se queda el orujo y la sipia, que se decía aquí, los alpechines. Aquí se ve totalmente montado las 3 piedras cónicas. Que en un momento atrás las piedras las movían animales, pero llegó un momento que por la reforma esta pues, ya le dieron función con motores. Pero vamos, que sin aljibe no había almazara. Sin agua no había de nada. Sin agua no hay de nada, ni entonces ni ahora. En 1924 la empresa. Sí, es que se compró de segunda mano. ¿No ves? La caldera está aquí dentro. La caldera de agua caliente está ahí. Que se calentaba con leña, lógicamente. Ahí dentro hay una caldera. Porque luego ya el último sector de la almazara era este. Ahí está la poza de decantación, ahí abajo. Y luego ya las tinajas. Y esta chimenea era porque hacían vida aquí. Sí, claro, aquí pues se hacían migas para comer, en fin, para calentarse, porque esto trabajaba en invierno. Y luego ya el último paso era este, aquí se guardaba el aceite en las tinajas de barro, lógicamente. Aquí hay tinajas. Eso que veis ahí es una medida, eso es media arroba de aceite. Media arroba de aceite. Esa, que son 6,25 litros. Una arroba de vino son 16 litros y una arroba de aceite son 12 litros. Entonces el aceite se vendía en arroba. Y esa medida también variaba según comarca y según zona, ¿no? No, ¿Esa vamos, no? yo creo que no. No lo sé. Media arroba. Y esto era la máquina de pelar almendras. Venga por media arroba de aceite. ¿Y la gente qué vasijas tenía? Porque claro, la medida estaba aquí, siempre estaba aquí. ¿La gente en qué venía? ¿En tinajas No, en garrafas. Yo aquí he conocido garrafas de cristal. o garrafas de cristal? O bidones. Ya, otro tesoro, un pocillo Sí, a lo bestia. eso era para sacar el aceite de la tinaja. Antes de... Sí, porque para sacar garbanzos te da una panza muy gorda. Por aquí tiene que estar también el litro, que no sé dónde está ahora mismo. No lo sé. A lo mejor lo tengo en la casa. Aquí puedes ver un arao de mule. Un arao, pero este ya era moderno. Bueno, pero este, moderno entre comillas. Vamos, que no era el arao de una sola reja. No. Aquí que enganchabas, 2 bestias. ¿O qué? Sí, 2. Vamos, supongo que sería para 2 porque ya llevaba 3 rejas. Sí, pues una sola, si había mucha piedra, estaba muy dura la tierra, me costaría. Ahí tenemos más clavos de los de pared, para colgar aparejos.
Hoy vamos a enriquecer los documentales con cosas antiguas como una almazara. Ya lo leo. Un tesoro. De una gotera. ¿Y esto? Eso era para sentarse y para poner la cántara. ¿Verdad? Eso estaba ahí siempre. Estaba así boca abajo. Lo he conocido siempre aquí. Para poner la cántara y para sentarse. Posetes para sentarse y lo que da esa para poner la cántara. Eso es de palmera. Sí. Pero hay 3. Y el porrón de vino también se ponía aquí. Claro, porque aquí la gente venía y a lo mejor se esperaba a llevarse su aceite. Claro, aquí pues tenías que esperar a... Hombre, se hacían turnos, lógicamente. Y los pies, un pie de aceituna, que era un prensado, pues eran unos 700 kilos, más o menos. Entonces, pues, aquí la gente pregunta, oye, tengo 3 pies, o tengo 4 pies, o tengo un pie. Entonces, pues vente tal día a tal hora. Ya se calculaba un pie lo que duraba, o si tenían más pies, pues era más tiempo. Y a lo mejor una persona pasaba aquí 6 o 7 horas, porque claro, se le molía y ya se llevaba su aceite el mismo día. Entonces era mucho más lento que ahora. A lo mejor al día se molían, pues, 6 o 7 mil kilos de oliva. No se molía más. Entonces eran partidas muy pequeñas, generalmente. Y aquí están los atrojes, ¿no? Sí. Esto es otro de los nombres y de las cosas que ya se ha perdido. Y aquí guardaban tanto aceituna como grano. No, ahí solo aceituna. Solo aceituna, ¿no? Sí. Aquí antiguamente los atrojes eran mucho más pequeños. Si quieres los puedes ver. Están numerados. El 2, el 3, el 4, porque tenían esta anchura nada más. El 5, mira, aquí quedan restos, aquí se ve mejor. ¿Lo ves? El 5, el 6. Aquí había unos 50 o 60, porque hacia atrás el otro cuerpo también tenía. Porque se echaban las diferentes partidas de los diferentes dueños, ¿no? Claro, entonces la gente empezaba a coger oliva. Y claro, esta almazara molía 5 o 6 mil kilos al día, pero cuando era de mules, porque esto es de la época de la almazara de mules, pues yo no lo sé, pero a lo mejor podía moler 700 kilos al día. Entonces, claro, la gente pues venía aquí y decía, oye, venga, me quedo un atroje. Y entonces venían aquí y iban depositando su aceituna. Y cuando les tocaba, pues ya se sacaba y iban moliéndosela. Entonces cada uno tenía su número de atroje, ¿no? Aquí el 16, el 17, 18. Ya te digo, al otro cuerpo, y había cuando yo era pequeño había otro cuerpo que lo tiramos, pues estaba muy deteriorado, que era solamente de atroje. Ahora vamos a ver otro aljibe, y ese aljibe principalmente había unas casas que están al otro lado del callejón que tenían derecho sobre aquel aljibe. Había reparto, cada casa tenía como su aljibe asignado. Como hemos hablado muchas veces, aquí no había mezquindad por el agua. De hecho, un hombre que trabajó de tractorista con él se crió en la carrasca abajo, que está a 2 kilómetros, y hubo un momento que se agotaron los aljibes y venían a por agua aquí a los aljibes. Vamos, que el agua era un bien tan preciado que no se miraba con mezquindad para que la gente se llevara agua para beber. Pues bueno, aquí tenemos otro aljibe de cúpula. Por ahí venía la boquera, que viene por toda la carretera de Los Paganes para acá, por un borde de la carretera, y venía a través del corral ese
aquí está el aclarador, la acequia techada. Esto es otra cosa. Los aljibes siempre tenían un trozo de acequia techada. Y yo creo que es para que si el aclarador se derramaba, no se derramara pegado a la obra, porque podía rehundir la tierra y rehundir la obra. Por eso siempre había un tramo de acequia techada, para que el agua empezara a entrar ahí y al desbordar, si alguna vez desbordaba, se fuera para otro sitio, no pegado a obra. Porque aquí cuando las lluvias empiezan a caer, si empiezan a pasar mucho por un sitio, como fuera pegado al aljibe, pues podrían rehundir la tierra y desestabilizar la obra. Y yo interpreto que ese tramo de acequia techada que había desde el aclarador hasta el aljibe era por eso. Luego aquí tiene la salida. Por aquí estaba. Se ha tapado, pero está por aquí. Yo creo que se ha tapado con la carretera, no me acuerdo. Pero por aquí tiene su salida. Y además iba aquí. Aquí había como un badén y se aprovechaba. Aquí he conocido yo una higuera muy grande. Ese era el bancalico, de hecho es un bancal bastante pequeño. Ese era el bancalico de este aljibe. Mira, aquí está la salida. Ahí está, aquí está la gatera de salida. Como he mencionado, el agua no había mezquindad, pero sí que había como derecho. Y de lo que es la carrasca de arriba hay como dos manzanas divididas por un callejón, pues la manzana que pega más a este aljibe eran las casas que tenían derecho sobre este aljibe. Sí, eso era a la hora de construirlo. Yo tengo escrituras donde habla de 120 pesetas en el aljibe de la Carrasca, porque aquí, como hemos dicho, era el aljibe nuevo, el aljibe viejo y este era el aljibe de la Carrasca. Entonces tengo ahí una escritura que habla de 120 pesetas en el aljibe de la Carrasca, en este. ¿Cómo harían eso? Pues yo no lo sé exactamente. Supongo que a la hora de hacerlo, pues si esto valía 1000 pesetas, pues Había participación. había participaciones. Uno ponía 120, otro ponía 50, otro ponía 100, para hacer el 100% de la construcción. Y pues claro, estas edificaciones tenían su complejidad. Yo, según tengo entendido, la forma de hacerlos, ¿tú sabes cómo era? No. Pues aquí, según he oído yo, se trazaba la circunferencia y entonces lo primero que se hacía era la cimentación, es decir, una zanja, en esa circunferencia se sacaba la tierra. Pero si tenía 2 metros para abajo, se sacaba 2 metros de tierra. 2 metros o 5 metros. Estos aljibes yo le he calculado una media de 5 metros de hondura. Entonces se hacía la circunferencia a 5 metros de hondura y esa tierra se depositaba, o sea, en ese centro del círculo, haciendo la forma de la media naranja. Se hacía con piedra y cal, pues esa pared de cimentación. Y sobre esa pared y esa cúpula de la tierra extraída se hacía la media naranja, la cúpula. Una vez hecha, entonces se abría por donde iba a ser el brocal y se extraía la tierra. Si se caía la media naranja, pues había que empezar de nuevo. Si no se caía, pues ya iniciaban la excavación. La excavación era lo último que se hacía. Primero se hacía la cúpula y después la excavación. Hasta los 5 metros de hondura y ya se hacía abajo la solera. Se hacía la excavación del vaso, pero sí, sin vaciarlo entero, Claro, solo lo que es solo el cilindro de obra de calicanto. Claro, la cimentación. Y cuando se llegaba paredes, a ras con ese muro de calicanto, entonces se echaba la tierra haciendo cúpula. La tierra que se extraía de ahí se iba ya dejando ahí, haciendo la cúpula de tierra. Y ya, una vez hecho esa zanja, se construía de piedra y cal la cimentación, la pared de abajo del aljibe, pero con la tierra dentro todavía, no se había excavado. Se hacía sobre esa cimentación, se hacía la cúpula y una vez terminada ya se extraía la tierra que había dentro. Por el hueco del Sí, brocal. esa tierra hacía como, digamos, de formero. Y ya una vez que no se te había caído la cúpula,
pues ya empezaba a cavar lo que era el hueco del aljibe, que ya tenían las paredes interiores, las tenía hechas. Solo quedaba enlucirlas, una vez que... Pero ya sabías que la cúpula estaba en pie. Porque claro, no iba a hacer primero el agujero, la cimentación y después la cúpula. Era mucho más costoso, de andamiaje, mucho peor. Yo, según tengo entendido, la técnica de construcción de los de Media Naranja era esa. Pues aquí tenemos una de las técnicas, por lo menos en legado oral la sabemos. Aquí tenemos otra vez el tejado a 4 aguas con la repisa de ladrillo macizo y ladrillo visto. Otro de los brocales de los que digo que un porcentaje muy grande era de este tipo. La bóveda por dentro tiene ladrillo, no sé si llega a enfocar y la verás, a través de la rejilla esta se ve. Mientras que el muro del vaso solía ser de muro de calicanto, la bóveda suele tener, muchas bóvedas suelen tener la primera paño hecho de ladrillo y luego le daban un paño de piedra. Otras no, otras directamente son las piedras, como el aljibe de las campanas y algunos otros. Aquí una cosa que también me parece interesante en este aljibe es que vemos que hay algunos aljibes que la semiesfera es perfecta y aquí tiene como una irregularidad. Aquí tiene como más recta y luego aquí ya hace más curva, aunque no es totalmente recta. Posiblemente el formero de la cúpula de ladrillo que hay inicialmente, que se ve por dentro, sí estaría perfecto, pero aquí al usar piedras de distintos tamaños y piedra deforme, pues a lo mejor se le fue la mano y por eso tiene estos bultos. Si vemos aquí como que hay como un vértice. Qué hermosura los aljibes del campo de Cartagena. Pues esto es un granero, es el granero de aquí, de las casas estas. Ahora pues tiene una puerta de cochera, pues se utiliza de cochera. Supongo que entonces tendría una puerta más pequeña y aquí metían el grano. Supongo que cuando metían el grano lo taparía a conciencia para no entrar a animales. Sí, eso yo... había otro que se cayó. Esto era totalmente redondo. Tenía esta altura, lo otro he añadido, hasta esta altura. Y tenía una puerta muy pequeña, a lo mejor un metro por un metro. Entonces ahí se metía el grano, la cebada, que era lo que aquí, cebada y avena. Y se iba llenando hasta arriba. Y luego se ponía paja. De techumbre se ponía paja. Claro, se ponía un palo en el centro alto, que hacía de guía, y se ponía paja para tapar ese grano. Y conforme hacía falta, pues por la puertecilla esa pequeña, era de madera, se iba sacando grano a lo largo del año. Porque aquí siempre ha llovido generalmente para sembrar, pero para segar no. Entonces, claro, aquí había que guardar grano para 2, 3 o 4 años, porque las mulas tenían que comer para poder labrar. Las ovejas, si no llovía, pues tenían que tener su grano, el engorde de los borregos, los caballos, las personas. Entonces, había que tener mucha despensa, mucho granero. Ahora luego, esto ya se reutilizó como cochera, pero que en un principio eran graneros. Y qué curioso, ¿no? Era una pareta conteniendo y luego sí, esto, la techumbre de... Tú habrás oído hablar de los pajares, ¿no?, que se hacían. Sí. Los pajares eran enteros de paja,
pero dentro se metía el grano, porque la paja hacía de aislante. Dentro de los pajares había grano. Aquí en Los Almagros, en la era que hay a la entrada a la derecha, he conocido yo hacer un pajar no hace muchos años. El dueño de eso lo hizo. Y aquí, como había más fincas, pues hacían la construcción de piedra para hacerlo más grande, pero esto era un pajar. Claro que el pajar con un muro de cal y canto era la evolución del pajar que se hacía Claro, primeramente de porque paja. los pajares de paja eran más pequeños. Aquí yo lógicamente no lo he conocido, pero se hacían pajares, los años de mucha siega se usaba este y pajares que se hacían de paja. Pero este y otro que había que se cayó eran los dos pajares principales. Otra cosa que se ha perdido y no volverá. De todas formas, este tipo de pajar yo solo lo he visto aquí y una finca de unos primos míos en Santa Teresa. Esto se ve que fue alguna patente familiar, porque solo lo he conocido aquí en esa finca que era de un hermano de mi abuelo. Todos los demás pajares eran de paja. Pajares graneros. Sí, es que dentro había grano, se les llama pajares Porque era, la constitución la- era paja. La construcción era de paja, pero dentro lo que se almacenaba era grano. Pero entonces, arriba de las casas, lo que le llamaban la cámara o le llamaban la sala, eso no se guardaba grano. Sí, pero ahí se solía guardar el trigo para hacer la harina para comer. Y si había sitio, pues algo de cebada, sobre todo, pues para simiente, para tener grano para la cosecha siguiente de siembra, pues utilizarlo. Pero generalmente en las salas de las casas se usaban para el trigo. Pues aquí también se puede ver que la parte de arriba de las casas de aquella casa, ahí hay una escalera y daba a una sala, que le llamaban la sala, que va contigua por todo lo que es el caserío, y ahí guardaban cosas como trigo, como enseres, y no era una zona de habitabilidad, era una zona de guardar cosas. Que muchas casas pues tenían esa, fueran más humildes o fuera un caserío grande como este, muchas casas tenían esa sala, aquí le llamaban sala, en el pueblo de mi padre, en las tierras altas de Lorca le llamaban la cámara, y ahí era pues guardar alimentos. Hombre, si la familia crecía mucho, a veces se hacía un habitáculo para que durmiera alguien, pero no era lo habitual. Ahí se guardaban los higos secos, la matanza, todo, los melones que se criaban en secano. Los melones colgados Se colgaban de las colañas, colgados con una trenza de esparto. Las trenzas de esparto esas las he visto yo colgadas de algunas colañas. Pues bueno, pues nos queda que ver el quinto aljibe de la Carrasca. El aljibe del Sastre. ¿Y se sabe por qué decía el aljibe del Sastre? No tengo ni idea. El dueño inicial sería un sastre o el constructor No lo sé, no. o el mecenas del aljibe. No, las pilas no han salido. A ese perro porque se le ven las costillas. Pues está enfermo. Estas son las pilas de lavar la ropa. Igual que en los pueblos que había fuentes, siempre había unos lavaderos. Por el caño de la fuente, en algún momento hacían lavaderos, aquí era pilas. Y las pilas estaban siempre al lado de un pozo, al lado de un aljibe, y era donde las mujeres pues hacían la colada. Esto es otra cosa que Juan Andrés no la ha permitido que se las quiten, pero la mayoría de los caseríos le han quitado las Bueno, pilas estas. Me quitaron dos, había dos más pequeñas. Le quitaron dos. Estas eran más grandes y se ve que el que vino a por ellas no pudo. Porque no vino con la grúa suficiente. Sí. Estas estaban ahí al lado del aljibe, había 4 pilas en una pequeña construcción que era pues para las 4 pilas para lavar. Y había un cuarto de pilas para lavar. Había como una pequeña cochera, sí. Otra cosa interesante, en este caserío había como un cuarto de pilas donde Claro, se lavaba. pegado al aljibe, pues para tener el agua al lado.
en algunos aljibes he visto yo que cuando tú abres la puerta y ves la maroma, en un lado, lo he visto en el lado izquierdo, había como un recipiente ahí con un agujero hacia afuera. ¿Eso te suena a ti que tuviera un nombre o que se hiciera más o menos? No sé cómo se llama eso. Yo deduzco, yo también lo he visto, que eso era cuando, claro, el agua no se sacaba con una bomba eléctrica, se sacaba con una garrucha, una maroma y un cubo. Entonces, generalmente al lado de los aljibes, como aquí podéis ver, pues estaba el pilón de las ovejas o de las mulas. Entonces, si tú cargabas, subías, pues tenías que salir fuera y echarlo al pilón para que el animal pudiera beber. Entonces, si lo tenía ahí, esa poceta con ese caño, generalmente iban al pilón. Entonces lo tenían más fácil para hacer un movimiento único, subir con la garrucha y vaciar el cubo y ya el agua salía directo al pilón. Pero no sé, no le he conocido nombre a eso. Y esto es de Espiece de Almazara, ¿no? Sí, esta era la almazara antigua de mulas. Esta era la almazara antigua de mulas. Sí. ¿Y por qué son unas más grandes que otras? Pues porque ese tipo de rulos, esto lo hacían en la Murta, el tío Alonso y su familia. Entonces era piedra de aquí. Y esta piedra sí se iba deteriorando. Los que hay ahora no, esos vinieron de Jaén, esa almazara, y es otro tipo de material. Pero estas sí se iban deteriorando y entonces se tenían que pulir todos los años o cada X años. ¿Y esto lo cargaban en un carro, este pedazo de piedra? Claro. Esto pesará 1 tonelada. De la Murta aquí tuvo que venir de alguna manera. Pues aquí tenemos el juego entero para redondear. Esa pieza más grande, luego ahí tiene un quesito, aquí tiene otro. Si los juntas todos sale la solera entera. Sí, la solera. Pero luego tenías que conjuntar Sí, pero conos de esos iguales, no podías poner. No, es que esas almazaras solamente tenían un rulo. Ah, solo tenían uno. Estos son rulos que se han ido usando aquí a lo largo de la historia. Ah, los más pequeños porque se han desgastado. Claro, se han ido desgastando y puliendo. Lo suyo era como este, que este está más nuevo, Sí. y luego esos ya del uso se han desgastado. Entonces, ¿desde cuándo me dijiste que tenías constancia que tu familia estaba por aquí, tu apellido estaba por aquí? Pues no lo sé exactamente. Yo aquí el documento que tengo más antiguo es del tatarabuelo de mi padre y el testamento es de 1836 y él nació por 1760 más o menos. Y nació aquí ya. O sea, ya estaba en 1760, pero es que ya más atrás no tengo documentación ninguna. Ahí en Fuente Álamo sí que tengo, vamos, ahí en las crónicas de Fuente Álamo, pues hay repartos de tierras del siglo XVI, XVII y hay ya apellidos Jiménez. Pero ahí ya no sabes si esos Jiménez enganchan con vosotros o, No, ya no. o son otra línea genética. En 1760 hace un montón de tiempo ya. Sí. Ahora aquí con esta lluvia el hombre del secano está feliz. Porque llevamos un mes de marzo que aquí he recogido 207 litros. Del 1 de marzo al día 21 de marzo. Entonces el hombre del secano está feliz. Estos días son de júbilo y festejo para el hombre del secano. Hostia, el molino, nos podíamos acercar al molino y grabar. Molino. Aquí hay un molino.
Bueno, pues este aljibe lo reforzaste hace poco, ¿no? Sí, esto lo arreglé un poco porque estaba ya pues bueno, bastante deteriorado. Y aquí las cosas, lo importante es que no se caigan. Claro, para que las cosas no se caigan tienen que tener uso. Y intención de vez en cuando hacerle algo. Aquí se le ha dado una capa de yeso y está muy bien porque ya cohesiona la obra y no sigue permeando el Claro. agua y destruyendo, porque las construcciones antiguas lo peor es cuando la techumbre se va y ya empieza a permear el agua y ya se derrumba. Aquí pusimos el palé este, que alguien me ha preguntado que por qué dejé esa tabla sin poner, tiene su sentido. Y es que aquí de toda la vida ha anidado una cucala, que es un tipo de cuervo. Entonces, pues bueno, pues ahí tienen sus nidos y por ahí entran y salen. Le da seguridad de que nadie se asome y se pueda caer, pero pues los pájaros siguen anidando ahí. Este no tiene inscripciones. No, que yo sepa no. Esta bóveda por dentro es de piedra. Igual que los otros hemos visto que empezaban con una bóveda de ladrillo y después echaban otra capa de piedra. Esta o tenía dos capas de piedra posiblemente, sí, porque la bóveda por dentro está más formada que por fuera tiene una forma así un poco achatada. Pero por dentro parece que sí tiene una forma semiesférica. Entonces yo interpreto que como la construcción de aljibe era tan bulliciosa en el campo de Cartagena, pues habría muchas estirpes de albañiles que construían aljibes. Y eso daba en que los aljibes tuvieran varias ortodoxias. Sí que siempre menciono los que más se daban, pero aquí vemos un aljibe distinto, no es totalmente cónico. Sube la pared haciendo no es totalmente esférico, sube la pared haciendo un poco de esfera, pero llega un momento que hace como una meseta. Este tiene mucha pinta como de construcción como el de las campanas. Parece como si hubieran ido haciendo hilas de piedra y aproximándolas. Aquí había un pilón de piedra tallada, bastante grande. Y ese sí se lo llevaron. Ese desapareció. Que estará por ahí en los anticuarios o en algún jardín. Claro. Este aljibe, lo que sí tengo yo constancia, era de su uso. Daba uso al molino y a la casa del molinero, que ahí había una casa donde vivía la familia del molinero. Entonces pues tenían aquí el aljibe y aparte pues también a las ovejas de la finca sobre todo, y bueno, y era otra reserva más de la finca. En tiempos de sequía pues había que estar preparado. Igual que se hacen embalses en los países para estar preparados en los tiempos de sequía, pues aquí tenían que hacer aljibes. Claro, Porque aquí cursos de agua continua no hay. En el campo de Cartagena, bueno, generalmente en Murcia pues hay poco, en Almería, entonces ahí había una casa del molinero, ¿no? sí. Claro, el molino necesitaría poca agua, pero... No, el molino ninguna, pero la pero familia para que vivía. y el uso de la familia, pues estaba este aljibe. Y yo lo he conocido, eso para las ovejas sí lo he conocido. ¿Y esto venía toda la boquera por donde el camino? No, ¿O venía por la aquí? boquera esta venía en aquella dirección al pico de las placas solares, venía por ahí, aquí. Y la salida estaba por aquí. Pero aclarados no tenía o se rompió en algún momento. Pues yo no te lo sé decir, supongo que tendría, lógicamente.
Pues estará por aquí, estará cegado. Vamos, la entrada está por aquí. Aquí hay piedra. Estaba por aquí. Pues bueno, esto es un aljibe que está mantenido porque Juan Andrés tiene la intención de que no se caiga, pero no está en uso ni usable. Porque la boquera ya no está y el aclarado está cegado. Los otros de la casa sí están en uso, pero este no. Aquí se puede ver la aproximación de la hilada. Como hasta aquí las hiladas han entrado poco, pero ya vemos como de esta hilada a esta ya han entrado casi un palmo y a esta otro palmo. Lo que pasa es que aquí seguro que había dos capas que una hacía formero de la otra, porque esta hilada no está sobre esta. Esta ya es solamente como adosado en techumbre. Sí, ahí habrá varias capas de piedra y además tiene que ser piedra bastante grande para poderse mantener unas con otras. Por eso la bóveda dentro de este aljibe sí es perfecta. Donde no es perfecta es aquí. Haciendo una traba. Porque claro, aquí esta hilada, a esta altura esta hilada no se sujeta sobre esta. No. Ahora en el de las campanas sí lo vamos a ver porque es cónico y vamos viendo como las hiladas van entrando unos centímetros. Pero claro, eso les daba conicidad. Para hacer esto, o tenían que hacer el formero con ladrillo y hacer la bóveda de ladrillo, que eso sí permitía hacerla perfecta, o la técnica que tú me has dicho, pues meter tierra adentro, que fuera el formero, porque claro, hacer la obra y que una obra de cal y arena se tenía que tirar lo menos 6 o 7 meses antes de sacarle el formero, porque no es como el cemento que tira en 2 o 3 semanas. Los muros de cal y canto tardaban tiempo en tirar. Pues bueno, este es el aljibe del Sastre, que le llaman. El quinto aljibe del conjunto de la Carrasca de arriba. El molino de San Andrés. Tan pesada era la maquinaria para hacerle este pedazo de muros que le hacían. Sí. Ya no solo era la maquinaria en sí, era la fuerza del viento. El efecto multiplicador era tremendo. Claro, y habría algún cálculo para saber, a lo mejor se ponían en una loma y medían los días de viento que hacía, o yo qué sé. Tú aquí el que vive en un sitio sabe... Claro, esto es una loma a 4 vientos, porque Claro. por aquí... Y este era de esos que se corría Por eso tiene 2 puertas, porque tú imagínate que un día el viento hubiera de poner el aspa aquí, pues no podía entrar. Ah, Entonces el motivo por lo que tenían 2 puertas opuestas. sí, un tío solo movía la maquinaria desde aquí abajo. No lo sé. No era la maquinaria, se movía solo lo que era La techumbre con el aspa. la aspa, sí. Claro, porque todo eso daba vueltas sobre los engranajes. Sí. Sobre esa madera, que es como un raíl todo alrededor. Ah, hay un raíz a todo alrededor de madera. Sí, Y claro, tendría algunas ruedas, lo que es la techumbre. claro. Por ahí por los puertos de Santa Bárbara hay uno que está totalmente y lo mueven y todo. Y luego aquí, bueno, Aquí es donde digo yo que hay unos dibujos de unos bailarines o de unas personas.
18,22, 5,10, 1,9, 19. No lo sé. Y luego aquí, Estuvieran ahora, aquí pone el día que arrancó el molino. Arrancó el molino 3 de diciembre de 1800, creo que 59, porque tengo la puerta del molino con la cerradura, está en la casa, y pone Molino San Andrés, y creo que pone 1859. Y ahí pone Loma o Lama, No sé. quiere de él para recién tenque. Es como un verso, ¿no? Sí. Parece un breve poema. O un refrán o algo así. Es que eso era muy típico en los molinos y todo eso, pues poner dibujos, son grafitos que... No, eso hay documentos, hay libros sobre estas cosas. De hecho, este está en un libro. Lama que juer de él, y ya está emborronado, para recucien, recoger, para recoger la, y ya está emborronado. Tiene que perder el... No, no parece un verso, parece una púa. Parece una deuda de alguien. Está complicado, ¿eh? No, no te sube. Y aquí los bailarines estos, Pues, cosas típicas de los molinos. y estos agujeros. Eso es la primera techumbre. Es que los molinos tenían, creo que son 3 cuerpos. Entonces aquí eso era para colañes. Ahí había un piso donde llegaba la... Sí, y aquí estaba, creo que había una primera piedra, eran 2 piedras. Yo es que esto no lo he conocido. Entonces, aquí habría un forjado con una piedra arriba y otra encima. Luego, esto de ahí, ese hueco que se ve, eso creo que era para la salida ya de la harina. Y luego arriba había otro cuerpo, con la tolva arriba para echar el grano arriba a la piedra. Y ya la harina salía por aquí. de lo que había. Por aquí así, aquí ponía el costal. Claro. O a lo mejor había aquí una especie de altillo donde se echaba la... No, esto era Techado. de ahí a ahí. ¿No ves que ahí queda todavía hueco? Había un techado bajo. Sí, claro. Pues claro, aquí no se almacenaba nada. Llegaba el trigo y con las mismas Claro. se lo llevaba la gente. Bueno, habría algún pequeño almacenaje pues del día, de un par de días. Que esto volvemos a lo mismo. Pasaba como la almazara de mules, que lo que se molía en un día era muy poco. Claro. ¿Y ese tipo de tinte, eso es albahaca? Eso será almagra, claro. Porque vamos, con 150 años y ahí está, debe ser almagra o algo.
esta escritura, que es curioso porque podemos ver varias cosas interesantes. Por ejemplo, la casa de la Carrasca, mi casa. Una casa para morada, compuesta de 2 pisos, tal, la describe. Y luego, participación en un pozo de agua manantial, que es lo que te he dicho antes, que no existe. Y en los aljibes nombrados Nuevo y Viejo de la Carrasca. O sea, aquí aparece. Luego, otra cosa curiosa, vamos a ver dónde lo estoy viendo antes. Mira, por ejemplo, esto es un trozo de tierra de secano de labor y lomas de cabida de 18 fanegas, contiene olivos, higueras, un molino de viento harinero, una casa que mide tantas varas, de frente por tantas varas, con 120 pesetas de participación en un aljibe enclavado en este trozo. Este mismo que hemos visto. Este último del aljibe del Sastre. Aquí no lo nombra como aljibe del Sastre. Sí que dice que tiene 120 pesetas de participación en este aljibe, esta finca. Esta finca, entonces hubo más participantes en el aljibe. Seguro que hay más participantes porque esto, ya te digo que esto lo hacían varios hermanos y cada hermano pues se quedaba con una parte. Y luego hay otra cosa curiosa, a ver si te lo encuentro. Que no lo veo. Mira, por ejemplo, una finca de 13 fanegas, 9 hectáreas, con varios árboles y 2 casas para vivienda, número 739, a la que corresponden 110 pesetas en el aljibe llamado de la Carrasca. Esta casa está entre la Escobal y la Carrasca, que es la casa que tiene mi hermana. Y venían a 1 kilómetro que está el aljibe a por agua, porque allí no hay aljibe. Entonces dejaron esta participación para esa casa. Pero entonces en la escritura de aquí viene la mención de participación de otro que también tiene su escritura. O sea, que cuando tú tenías en propiedad el aljibe, pero otros tenían las participaciones, también venía en tu escritura mencionado. Claro. Y luego aquí, mira, un edificio destinado a almazara con sus útiles correspondientes para la industria de elaboración de aceite. Consta de tantas varas, o sea 24 metros, y 24 de frente por 36 varas, o sea 30 metros. Tiene su correspondiente patio y carece de número. Aquí, porque esto es la mitad de la almazara. Es que la almazara eran 2 partes, una de mi abuelo y otra de otros primos de él. Y esta es una mitad. Aquí no habla del aljibe, pero en la otra parte sí que lo he visto. A ver dónde está. Mitad de almazara con arte, patio, aljibe y demás pertenencias. O sea, aquí en esta se describe también que la almazara tenía su aljibe. Y luego esto es muy curioso, este título pone mitad de la participación de 12 pesetas y 50 céntimos, o sea, 6 pesetas 25 céntimos, en las 25 que el finado don Antonio Guerrero Pagán tenía en las 100 que el caudal de donde procede tenía a su vez en el aljibe de la Carrasca, que linda por todos los vientos con ejidos de las casas de la Carrasca. Esto ya hay que calentarse la cabeza. Porque ahí te está diciendo que tenía parte en los caudales. Sí, esto lo compró, creo que fue mi abuelo, se lo compró a estos herederos de Antonio Guerrero Pagán, y él compró la mitad, o sea, 6 pesetas, de las 100 pesetas que tenía el aljibe de la Carrasca, el que hemos visto allí pegado a la carretera. O sea, ese aljibe se valoró en 100 pesetas y yo ahí tengo 6 pesetas, el 6,25%, según este título.
O sea que los aljibes tenían su régimen jurídico bastante... Entonces aquí tu antepasado compró derechos. Claro, se compraban derechos de propiedad sobre el aljibe para el uso. Claro, eso era la importancia. Claro, cuando vivías aquí y habías pasado sequía y habías pasado sitios, pues si alguien, porque se había ido o lo que fuera, vendía sus derechos, Claro, pues se le compraban. Ese aljibe de la Carrasca, estas 6,25 pesetas, era el aljibe y la vertiente, que es lo que se mete ahí a lo de Eri. Que los documentaban porque era una propiedad muy importante el tener parte en el aljibe. claro, aquí se entrelazaba mucho lo que era la disposición de la tierra con lo que tenía de virtud la tierra. Y uno era por las boqueras, los aljibes, las vertientes, y ahí lo estamos viendo. Tu antepasado compró derechos sobre un aljibe. ¿No? Cómo la cultura del secano llegaba hasta la administración y hasta la herencia y hasta tú. Claro. Porque no podía ser de otra manera. Bueno, pues seguimos. Vamos a seguir. Está sonando el western. Está sonando ya. Dale caña al western. Yo estoy ya, sí. Yo estoy viendo la imagen con la música. Pues aquí Juan Andrés tiene un proyecto muy bonito de secano. Y esto sí que es secano. Y uno de los grandes protagonistas del secano es el garrofo, que a mí es una planta y una forma vegetal que me enamora por la resistencia que tiene. Aquí he vivido yo sequías de 3 años y en el horizonte solo veía verdear los garrofos, algún lentisco y algún pino que nos da. Y que nos cuente un poco su proyecto aquí con el secano. No, si mi proyecto es simplemente observar y jugar con las cartas que uno tiene. Aquí tenemos secano, puro y duro. Y como tú bien has dicho, aquí el único árbol que se mantiene durante los periodos de sequía es el algarrobo. Estos fueron los primeros que yo puse. Estos los puse, creo que fue en febrero, marzo de 2010. O sea que tienen pues 15 años. Y bueno, pues aquí podéis ver, ahora hemos tenido la suerte, como he dicho antes, que ha llovido bastante, está saliendo su cubierta vegetal, pero esto ha estado 3 años de sequía, aquí desde 2022 no ha llovido bien. Y bueno, pues ahí están, verdeando. Poca cosecha, porque vienen de un periodo seco muy malo, pero bueno, con estas lluvias pues harán ahora su crecimiento de primavera y este mes de agosto pues con las reservas que tienen pues echarán su flor para la cosecha del año que viene. Y bueno, como puedes ver pues es un árbol que con pocas necesidades hídricas pues tiene su porte, su envergadura y bueno, y cierta cosecha de vez en cuando. Una cosa interesante del garrofo es que este año va a tener poca cosecha porque no llovió cuando estaba la flor y cuando estaba la garrofa pequeña, pero no perdemos el cultivo. Por ejemplo, en la olivera sí que hay bastante merma y el almendro sí que hay mucha merma. Cuando vienen años secos se pierde. Ya tienes que partir de más atrás, replantar. Aquí es muy difícil que un garrofo por sequía se pierda, que también se puede dar el caso, pero es muy poca la merma que hay por sequía. Entonces seguimos teniendo el cultivo. Ahora ha habido sequía, hemos perdido este año la cosecha o gran parte de la cosecha, pero ya enganchamos con otro año que pueda haber cosecha. Que si no pasa nada pues será en 2026. Falta mucho todavía para eso. Pero bueno, en principio el algarrobo lo bueno que tiene es que
que absorbe muy bien el agua y la aprovecha toda durante muchísimo tiempo. Y es un cultivo de fondo, es un cultivo que tú no puedes pensar como en un cítrico o en otro árbol que en 3 años va a tener la media producción y en 5 años va a tener la producción entera. Aquí estos árboles están llegando ya a la plena producción y estamos hablando con 15 años. Y el marco de plantación que se pone es muy distante porque necesitan un sistema radicular muy extendido para tener toda esa captación de reserva y toda esa captación del terreno. Es un cultivo muy diferente a lo que hoy en día se estila en el regadío o se estila en el secano, gente que lo hace de otra manera. El garrofo, mucha distancia, mucho marco de plantación y es un cultivo de fondo. La media producción te la puede estar dando a los 6-7 años. Bueno, ahí produce, pero poco. Hasta los 10, 12, 13 años no. Un garrofo en plena producción, ¿qué media de kilos puede tener? Eso depende mucho, depende del año, lógicamente, de que llueva, eso es lo primero. Y luego lo segundo depende de la ubicación. Un garrofero que esté en una cañada, que esté solo en una pieza, que sea llena de agua, pues yo tengo algunos de esos que un año propicio pues le puedes coger 600 kilos o 500 kilos, sin ningún problema. Luego pues llega el año siguiente y no tiene ninguna. Porque tienen becería algunos. Sí, suelen ser beceros y luego eso, que es un árbol que tampoco hay estudios agronómicos sobre él. Entonces, pues bueno, es un poco pues la práctica que se ha ido viendo a lo largo de generación tras generación de su funcionamiento. Necesitan espacio, necesitan sus riegos de lluvia, lógicamente. Y algo de poda, no mucha. Este año, si hubiera caído sobre septiembre, que hubiera mantenido la muestra, lo que se llama la flor, este año sería de cosecha, porque uno de los meses más propicios y más buenos, si viene bueno como es este de marzo, entonces sería un año de cosecha. Pero claro, como no tenemos la muestra, que es la flor y la garrofa pequeña, pues aunque le está viniendo muy bien y se van a rehacer y se van a poner fuertes los garrofos, pero no concluye en cosecha este año. Si el año que viene acompaña, que cae un poquito para mantener la flor, con la virtud que están cogiendo, posiblemente el año que viene sea un año de muy buena cosecha. Un término que hemos utilizado, que es la becería, para explicarlo al que no sepa mucho de estas cosas, la becería es la peculiaridad que tienen algunos árboles de unos años echar cosecha y otros años no echar. O una diferencia, que unos años echen mucha cosecha y otros no. La mayoría de los árboles tienen becería, sobre todo los de secano, las oliveras, los almendros y los garrofos. Aquí ya ves, por ejemplo, los nuevos brotes que ha echado este mes de lluvia, ¿no lo ves? Esto es hoja nueva. Esto ha absorbido el agua en cuestión de días. Y en las diferentes puestas que ha ido poniendo, ¿cuántos pies de garrofo sumas ya? Pues no sé, pues tendré unos 4.000 árboles aproximadamente.